Un silencio cae sobre la sala VIP. El tipo de silencio que está cargado de palabras no dichas. A dos mujeres jóvenes, gemelas idénticas, se les pide que cedan sus asientos de primera clase a una mujer que cree que su comodidad es más importante que sus boletos. Pero este no es un vuelo cualquiera. Y estos no son pasajeros comunes y corrientes. En los próximos minutos, una sola llamada telefónica no cambiará solo sus planes de viaje. Desatará una tormenta de consecuencias que desmantelará carreras y expondrá una podredumbre más profunda de lo que cualquiera imagina. ¿Qué sucede cuando el derecho encuentra su equivalente? Quédate con nosotros porque esta historia de karma recién está despegando. El zumbido de la sala VIP de Majestic Airlines en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta era una sinfonía de discreto privilegio. El tintineo del hielo y los vasos, el suave murmullo de las conversaciones sobre opciones sobre acciones y casas de verano en los Hamptons, el susurro de las telas caras mientras la gente se movía por el espacio sereno. Era un mundo alejado del caos controlado de las terminales principales. Sentadas en un par de lujosos sillones de color crema cerca de los amplios ventanales estaban Maya y Nia Sterling. A los 24 años, estaban en huelga. Gemelos idénticos. Compartían los mismos pómulos altos, piel oscura y luminosa y ojos del color del intenso chocolate negro. Sus largas e intrincadas trenzas estaban adornadas con sutiles puños dorados que captaban la luz. Hoy, estaban vestidos con ropa de viaje lujosa e informal, con pantalones deportivos y suéteres de cachemira a juego en un color camello suave, combinados con zapatillas blancas impecables que probablemente cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. No solo eran hermosos, eran brillantes. Ambos se habían graduado de summa cum laude en Spelman College y recientemente habían lanzado con éxito su propia empresa fintech, Kismet, una aplicación innovadora diseñada para promover la alfabetización financiera en comunidades marginadas. Este viaje a Londres fue una celebración y una oportunidad de negocio al mismo tiempo. Fueron los oradores principales en la Cumbre Global de Innovadores, un gran honor que colocaría a su empresa en el escenario internacional. Su viaje había sido meticulosamente planeado. Billetes de primera clase en Majestic Airlines, una aerolínea conocida por su lujo y servicio incomparables. Habían utilizado las millas acumuladas en sus tarjetas corporativas, un testimonio satisfactorio de su arduo trabajo. La sala VIP fue solo el primer adelanto de la experiencia premium que se habían ganado. Maya miró su reloj, un diseño elegante y minimalista que fue un regalo de sus padres cuando se graduaron. El embarque debería empezar en unos 20 minutos, dijo. Su voz, una melodía suave y tranquila, encajaba a la perfección con el tono ligeramente más agudo y enérgico de su hermana. Nia estaba revisando el borrador final de su presentación en su tableta, con el ceño fruncido por la concentración. Solo quiero repasar la sección una vez más. Tengo el presentimiento de que va a surgir la pregunta sobre la integración de la cadena de bloques. Tú puedes, Nai, la tranquilizó Maya, extendiendo la mano para apretar la de su hermana. Nosotras podemos. Fue en esa burbuja de calma y anticipación concentrada que se escuchó la primera nota discordante. Una mujer, probablemente de unos 50 y tantos años, con un yelmo de cabello rubio perfectamente peinado y un rostro que parecía permanentemente contraído en una leve desaprobación, se acercó a ellas. La seguía un agente de puerta con aspecto de Aredl, un joven llamado Tom, cuya etiqueta con su nombre estaba ligeramente torcida. La mujer rubia, a la que llamaremos Caroline, estaba cubierta de logotipos de diseñadores. Su bolso era un clásico y ostentoso Louis Vuitton. Su bufanda era de Burberry, sus zapatos de Gucci y su aroma, un empalagoso floral que parecía invadir su espacio personal incluso antes de que ella hablara. Disculpe, dijo Caroline, con el tono agudo e imperioso de alguien acostumbrado a salirse con la suya. No se dirigía a... No miró directamente a las gemelas, sino que les habló, con la mirada fija justo por encima de sus cabezas. Maya y Nia levantaron la vista, con expresiones neutrales pero inquisitivas.
El agente de la puerta, Tom, se aclaró la garganta con nerviosismo. Señora, empezó a dirigirse a Caroline mientras le explicaba. El vuelo está completo. No hay asientos disponibles en primera clase. Caroline hizo un gesto de desdén, acompañado por un tintineo de brazaletes de oro. Es ridículo. Soy miembro Platinum Elite. Lo soy desde hace 10 años. Siempre hay asientos. Sus ojos finalmente se posaron en Maya y Nia, y un destello de algo. Una evaluación calculada los recorrió. ¿Qué hay de estas dos? El rostro de Tom se encogió ligeramente. Miró a las gemelas y luego a Caroline. Un hombre atrapado en una posición profundamente incómoda. Estos pasajeros están confirmados en sus asientos, señora. Están en un A y un B. Bueno, pueden mudarse, dijo Caroline, no como una pregunta, sino como un hecho. Mi esposo está en un C. Siempre viajamos juntos. Tuve que reservar tarde debido a un asunto familiar y su incompetente sistema de reservas nos separó. Estas chicas pueden ocupar mi asiento en clase ejecutiva. Estoy segura de que no les importará. La absoluta y pura presunción de la declaración flotaba en el aire. La suposición, densa y asfixiante, de que la presencia de las gemelas en primera clase era de alguna manera menos válida, menos merecida, y por lo tanto, fácilmente negociable, era densa y sofocante. La frase, «estas chicas», estaba impregnada de una condescendencia imposible de pasar por alto. Maya sintió una oleada de ira familiar, pero la reprimió, reemplazándola con una calma gélida que había perfeccionado durante años de navegar en espacios donde su presencia era cuestionada. Ella era la diplomática, la cabeza fría. Nia, en cambio, era el fuego. Entrecerró los ojos y dejó la tableta sobre la mesa con un golpe seco y deliberado. Lo siento, dijo Nia con una voz engañosamente dulce. Pero creo que sí nos importa. Reservamos estos asientos específicos hace meses. Las cejas perfectamente depiladas de Caroline se levantaron. Parecía genuinamente sorprendida de que hubieran hablado, y mucho menos de que estuvieran en desacuerdo. Bueno, seguro que Majestic Airlines puede ofrecerte alguna compensación. ¿Algún cupón de viaje? ¿Quizás? No es ninguna molestia. Es un gran problema, en realidad. Maya interrumpió. Su tono es suave como la seda, pero con un hilo subyacente de acero. Tenemos trabajo que hacer en el vuelo y elegimos estos asientos específicamente por el espacio y la privacidad. No tenemos intención de mudarnos. Un tenso silencio descendió. Algunos otros pasajeros en el salón observaban ahora el intercambio con interés manifiesto. Tom, el agente de la puerta, parecía que quería que el suelo se lo tragara entero. Estaba fuera de su alcance, era un peón en un juego cuyas reglas desconocía. Pero Carolina no se dejó disuadir. Volvió toda su atención hacia Tom y su voz se redujo a un susurro conspirativo pero de alguna manera aún resonante. Mira, no quiero hacer un escándalo pero esto es una cuestión de fidelización del cliente. Gasté cientos de miles de dólares con esta aerolínea. ¿De verdad vas a priorizarlos a ellos sobre mí? Hizo un gesto vago hacia los gemelos como si fueran muebles. El tema era una línea clara en la arena. Fue un momento de nosotros contra ellos, y los criterios tácitos para cada grupo eran claramente obvios. Tom, desesperado por premiar al miembro élite de platino, cometió un error fatal de juicio. Se volvió hacia Maya y Nia con expresión suplicante. Señoras, entiendo su posición. De verdad. Pero la señora Harrington, señaló a Caroline, es una de nuestras clientas más valiosas. Les agradeceríamos enormemente que consideraran su oferta. Podemos proporcionarles un cupón de viaje de 500 pesos a cada una por las molestias. La oferta era insultante. No se trataba del dinero. Se trataba de principios. Se les pedía que se encogieran, que se hicieran más pequeñas, para ceder el privilegio de otra persona. Nia soltó una risa corta y aguda, sin ningún humor.
500 pesos por ceder los asientos que pagamos para que nos cambiaran a una clase inferior. Todo para apaciguar el sentimiento de derecho de esta mujer. Deben estar bromeando. No hay necesidad de ser grosera, señorita. Caroline sorbió por la nariz, agarrando su bolso Vuitton como si fuera un escudo. Antes de que la situación pudiera escalar más, llegó una segunda empleada de la aerolínea. Era una mujer de unos 40 años. Su uniforme impecable, su actitud irradiaba una sensación de la autoridad que Tom tanto carecía. Su etiqueta decía Susan Faize, supervisora de sala VIP. ¿Hay algún problema?, preguntó Susan, observando con atención la escena. La nerviosa agente de la puerta, la indignada Caroline y las dos jóvenes serenas pero claramente decididas. Caroline se lanzó de inmediato a su relato de sufrimiento, adornándolo con detalles sobre la supuesta ansiedad de su esposo por volar solo y su propia constitución delicada, que la obligaba a sentarse en la primera fila del avión. Pintó la imagen de una clienta fiel siendo gravemente maltratada. Susan escuchó pacientemente, con expresión indescifrable. Cuando Caroline terminó, no se volvió de inmediato hacia las gemelas. En cambio, se dirigió a su colega más joven. Tom, ¿qué dice el sistema? Dice que los asientos 1A y 1B están confirmados para la señorita Maya Sterling y la señorita Nia Sterling. Tartamudeó, y la señora Harrington está confirmada en clase ejecutiva 9D. Ya veo, dijo Susan. Luego se volvió hacia Caroline, con voz educada pero firme. Señora Harrington, lamento la confusión con su reserva, pero no podemos mover a la fuerza a los pasajeros con boletos de sus asientos asignados. Estas damas están en sus asientos correspondientes, y eso es definitivo. Por un momento, pareció que este sería el final. Pero Caroline era una mujer que veía las reglas como meras sugerencias, obstáculos que había que derribar. Una mirada venenosa cruzó su rostro. Se inclinó hacia Susan y su voz era un siseo bajo. «Sé cómo funciona esto», dijo ella, furiosa, y su voz ahora destilaba malicia. «Tienes tus cuotas de diversidad que cumplir. Estoy seguro de que se ve maravilloso tenerlos sentados en la parte delantera. Una verdadera oportunidad fotográfica para sus folletos corporativos, pero soy yo quien realmente lo mantiene en el negocio. Harías bien en recordarlo». La acusación, tan vil y tan infundada, dejó sin aliento a los presentes. Fue un ataque directo y desagradable, no solo contra los gemelos sino contra la integridad profesional de Susan. Maya y Nia miraron fijamente a Caroline, atónitas y en silencio por un breve segundo por la absoluta audacia del racismo de la mujer. La manera casual y despreocupada con que ella había menospreciado su éxito, su misma presencia, era asombrosa. El rostro de Susan Fisher, que había sido una máscara de neutralidad profesional, se endureció hasta convertirse en algo parecido al granito. Su voz, cuando habló, era varios grados más fría. «Señora Harrington, voy a tener que pedirle que baje la voz. Sus comentarios son inapropiados y ofensivos». «¿Ofensivo?», Caroline se burló, ahora haciéndose la víctima. «Soy yo el que se siente ofendido. Estoy siendo discriminado porque no soy una contratación que respeta la diversidad». Esto fue todo. La línea había sido cruzada, pisoteada y prendida a fuego. Nia, que estaba apretando los puños en su regazo, los relajó lentamente. Ella cogió su teléfono de la mesa. Sus movimientos eran tranquilos y deliberados. «¿Sabes qué?», dijo, con su voz peligrosamente baja. «Tienes razón. Eres un cliente valioso y, como tal, creo que deberías llevar tus quejas a la máxima instancia». Maya observó a su gemela mientras una lenta sonrisa se extendía por su rostro. Ella sabía exactamente lo que venía. Caroline pareció confundida por un momento. «Eso es exactamente lo que pienso hacer. Voy a presentar una queja formal contra todos ustedes». «No esperen», dijo Nia, marcando un número en su teléfono. Lo puso en altavoz para que toda la sala, ahora en silencio, lo oyera.
El teléfono sonó una vez, 2 veces, y luego contestó una voz profunda y familiar. Una voz que exigía atención incluso a través del pequeño altavoz. Nia, cariño, ¿todo bien? No deberías estar llamándome ahora mismo. Deberías estar bebiendo champán, preparándote para conquistar Londres. El padre de las gemelas. Caroline puso los ojos en blanco, con una sonrisa burlona en los labios. ¡Ay! ¿Qué es esto? Llamar a tu papá para quejarte. ¡Qué adorable! Susan, la supervisora de la sala, parecía incómoda. Había defendido a las gemelas por principios, pero meter a la familia en una disputa de atención al cliente era muy poco ortodoxo. Nia los ignoró a ambos, con la mirada fija en la cara engreída de Caroline. Hola, papá. Disculpen la molestia. Tenemos un pequeño problema aquí en el aeropuerto, en la sala VIP de Majestic Airlines. ¿Majestuoso? La voz de su padre se agudizó con interés. ¿Cuál es el problema? Bueno, empezó Nia, con una voz que rezumaba fingida inocencia. Nos acaban de pedir a Maya y a mí que cedamos nuestros asientos de primera clase. Asientos 1A y 1B. Una mujer, la señora Harrington, insiste en que es más importante y que deberíamos cambiarnos a clase ejecutiva. Hubo una pausa al otro lado de la línea, luego una risita. ¿De verdad? ¿Y qué razón dio? Ah, lo de siempre, dijo Nia, con la mirada fija. Que probablemente solo éramos una iniciativa de diversidad. Que su dinero es lo que mantiene a la aerolínea a flote. La supervisora de la sala, la señorita Fisher, intentó ayudar, pero la señora Harrington insiste. También mencionó algo sobre que nuestra presencia era una oportunidad para sacar fotos para los folletos de la compañía. El silencio al otro lado del teléfono era ahora denso, profundo. La atmósfera en la sala había cambiado. El aire crepitaba de tensión. Todos escuchaban. La sonrisa burlona de Caroline comenzó a flaquear. Había algo en la forma segura y pausada en que Nia conducía esta conversación la inquietaba profundamente. Finalmente, la voz regresó y se transformó. Ya no era el tono cálido y cariñoso de un padre. Era la voz fría e incisiva de un hombre con un poder inmenso. Nia, dijo con palabras precisas y una calma escalofriante. Deja el teléfono sobre la mesa. Déjame hablar con la supervisora, la señorita Fisher. Nia obedeció. Susan Fisher, con el rostro confundido y aprensivo, se inclinó hacia adelante. Soy Susan Fisher. Señorita Fisher, dijo la voz, me llamo Robert Sterling. Soy vicepresidente ejecutivo y jefe de estrategia global del conglomerado Sterling Channel, y hace 3 meses, mi empresa adquirió el 51% de las acciones de Majestic Airlines. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Era un sonido suave y sibilante, como si 100 globos se desinflaran a la vez. Tom, el agente de embarque, parecía a punto de desmayarse. Su rostro había pasado de pálido a un blanco fantasmal. Caroline Harrington se quedó boquiabierta. El color desapareció de su rostro, dejando su maquillaje perfectamente aplicado como una máscara chillona en una estatua. Su bolso Louis Vuitton se le escapó de las manos y aterrizó en la alfombra de felpa con un golpe sordo y apagado. La voz al teléfono continuó, cada palabra como un martillazo. Supervisé personalmente la adquisición. Soy, a todos los efectos, el jefe del jefe de su jefe. Ahora tengo 2 hijas, 2 jóvenes brillantes y trabajadoras que creo que acaba de conocer, a quienes envío a Londres para representar a otra de nuestras empresas. Estoy viendo su reserva ahora mismo en mi pantalla. Pagada en su totalidad. Confirmada hace meses. Hizo una pausa, asimilando el peso de sus palabras. Entonces, señorita Fisher, continuó Robert Sterling, con la voz ahora peligrosamente baja. Me gustaría que me explicara detalladamente por qué se le da más peso al sentimiento de derecho de una socia Platinum Elite y a su comentario racista, francamente repugnante, que a los billetes confirmados y pagados de 2 de mis pasajeros. O, dicho de otro modo,
¿Por qué su equipo intenta echar a mis hijas de sus asientos? El silencio que siguió fue absoluto. La sinfonía de privilegios había cesado. Solo se oía el sonido de una pregunta devastadora flotando en el aire, esperando una respuesta que podría y lo cambiaría todo. La historia continúa desde el momento exacto en que cayó la bomba. El silencio en la sala VIP de Majestic Airlines ya no era sereno. Era sofocante. Todas las miradas estaban fijas en el pequeño teléfono sobre la mesa, desde el cual la voz de Robert Sterling, el nuevo dueño de facto de la aerolínea, acababa de arrasar con Caroline Harrington. Mundo. Susan Fisher, la supervisora de la sala VIP, se quedó paralizada por un instante. Su mente, entrenada para manejar clientes imprevistos y pesadillas logísticas, luchaba por procesar el cambio radical en la dinámica de poder. La pasajera con derecho a todo que estaba manejando no era solo una molestia. Acababa de insultar a las hijas del hombre que ahora era dueño de toda la compañía. Las jóvenes a las que había defendido por principios eran el fin de la misma aerolínea para la que trabajaba. Tragó saliva con dificultad. Su profesionalismo se manifestó como una máquina bien engrasada, aunque una máquina que acababa de ser atropellada por un camión. Señor Sterling, comenzó con voz notablemente firme, a pesar del temblor que sentía en las manos. Me disculpo. Parece que ha habido un grave malentendido. No hay ningún malentendido, señorita Fisher. La voz de Robert interrumpió el altavoz, nítida y clara. Escuché los comentarios de la señora Harrington con total claridad, repetidos por mi hija. Iniciativa de diversidad, oportunidad para la foto. ¿Lo cito correctamente? La mirada de Susan se desvió hacia Caroline, que ahora era un patético cuadro de conmoción. Su boca seguía abierta, su rostro un lienzo manchado de rojo y blanco. Parecía completamente desanimada, su fanfarronería había sido reemplazada por un horror creciente y repugnante. Sí, señor, dijo Susan, con una voz apenas un susurro. Eso es lo que dijo. Y su otro empleado, Tom, continuó Robert con un tono implacable. Ofreció a mis hijas un vale de $500 para comprar aves de corral si accedían a las exigencias racistas de esta mujer. ¿Es correcto? Tom, que había estado intentando mimetizarse con el caro papel pintado, se estremeció como si lo hubieran golpeado. Solo pudo asentir débilmente, aterrorizado. Ya veo, dijo Robert. Las dos palabras estaban cargadas de una firmeza aterradora. Señorita Fisher, quiero que haga 3 cosas por mí ahora mismo. Primero, acompañará personalmente a mis hijas a sus asientos, 1A y 1B, y se asegurará de que su experiencia previa al vuelo sea impecable a partir de ahora. Segundo, informará a la señora Harrington que su billete para este vuelo ha sido cancelado, con efecto inmediato. Caroline dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. No puede hacer eso, chilló, con una voz que repetía su anterior tono autoritario. Puedo, resonó la voz de Robert desde el teléfono. Y lo he hecho. Su status Platinum Elite también ha sido revocado permanentemente. Por supuesto, le reembolsaremos el precio total de su boleto. No somos ladrones, pero Majestic Airlines tiene una política de tolerancia cero para el tipo de comportamiento que ha exhibido hoy. Una política que, a partir de esta llamada telefónica, se aplicará de forma rigurosa e inquebrantable. No había terminado. Lo tercero, señorita Fisher, es para usted y para Tom. Ambos se presentarán en la sede corporativa de Majestic Airlines en Atlanta mañana por la mañana a las 9 en punto. Preguntarán por David Chan. Es mi socio en el nuevo director ejecutivo de esta aerolínea. Él los estará esperando. Realizará una revisión completa de este incidente y de los protocolos de atención al cliente en esta sala VIP. La implicación era clara. No se trataba de un solo incidente. Se trataba de un fallo sistémico. Tom parecía estar a punto de enfermarse. Susan, sin embargo, se enderezó. Había quedado atrapada en el fuego cruzado, pero, aunque débilmente, había intentado hacer lo correcto. Cosa.
Sostuvo la mirada invisible del hombre del teléfono con un destello de desafío. Señor Sterling, dijo, recuperando un poco de su antigua fuerza. Lo entiendo. Allí estaremos. Bien, dijo Robert. Su tono se suavizó casi imperceptiblemente al dirigirse a sus hijas. Maya Nia, siento mucho que haya pasado esto. Este no es el estándar que espero. Esta no es la empresa que estoy construyendo. Vayan y disfruten del vuelo. Hablaremos cuando aterricen. Los quiero a ambos. Nosotros también te queremos, papá, dijo Maya en voz baja, con una mezcla de orgullo, sorpresa y alivio que la invadió. La llamada terminó, sumiendo el salón nuevamente en un silencio denso e incómodo. El drama había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. Susan Fisher fue la primera en moverse. Se volvió hacia Caroline Harrington. Su expresión era ahora una mezcla de lástima y desdén profesional. Señora Harrington, dijo con voz nítida. Creo que oyó al hombre. Su billete ha sido cancelado. Debo pedirle que abandone la sala. Un miembro de nuestro personal la acompañará a la terminal principal, donde podrá buscar alternativas de viaje. Caroline había perdido por completo su afán de lucha. La fanfarronería, la arrogancia, todo se había evaporado. Era solo una mujer con una bufanda de diseño, despojada del poder que se había atribuido, enfrentándose a una humillación pública y brutal. Buscó a tientas su bolso, con manos temblorosas. No miró a las gemelas. No podía. El peso de sus miradas tranquilas y observadoras era insoportable. Mientras un miembro del personal subalterno guiaba con suavidad pero firmeza a una aturdida Caroline fuera de la sala, los demás pasajeros, que habían estado escuchando a escondidas descaradamente, apartaron la mirada rápidamente y volvieron a sus bebidas y teléfonos, fingiendo que no acababan de presenciar una ejecución corporativa. Susan se volvió entonces hacia Maya y Nia, con el rostro marcado por un profundo arrepentimiento profesional. Señorita Sterling, dijo, dirigiéndose a ellas con una nueva y profunda respeto. Lamento profundamente lo que acaba de experimentar. Fue poco profesional, inaceptable, y asumo toda la responsabilidad por el fracaso de mi equipo. No fue su culpa, señorita Fisher, dijo Maya amablemente. Intentaste calmar la situación. Pero no hice lo suficiente, replicó Susan, con los ojos llenos de un genuino remordimiento. Debería haberlo apagado inmediatamente. Estaba demasiado preocupado por complacer a un cliente valioso y no lo suficiente por proteger a otros dos clientes igualmente valiosos del acoso. Nia, que había estado en silencio durante la última parte del intercambio, asintió lentamente. El problema es que el sistema está construido para recompensar las voces más fuertes y exigentes. Las Caroline Harrington del mundo están acostumbradas a salirse con la suya porque gritan hasta que lo consiguen. Ese es un sistema que está a punto de cambiar, dijo Susan, con una nueva determinación en su voz. Te lo puedo asegurar. Luego, ella personalmente escoltó a los gemelos desde el salón hasta el puente de embarque, pasando por alto al resto de los pasajeros que embarcaban con un suave disculpen. Cuando subieron al avión, la tripulación de cabina, que claramente ya había recibido un mensaje, los saludó con una diferencia casi reverencial. Bienvenida a bordo, señorita Sterling. Señorita Sterling, dijo la sobrecargo con una sonrisa amplia y genuina. Es un honor para nosotros que vuelen con nosotros hoy. Permítanme acompañarlos a sus asientos. Mientras se acomodaban en las espaciosas cápsulas 1A y 1B, inmediatamente colocaron en sus manos una copa de champán añejo frío. El sobrecargo se inclinó con aire conspirador y dijo, «Tu padre ya ha llamado antes». Ella susurró, «Ha mejorado toda la cabina de primera clase con el menú del servicio presidencial. El Dumperan está en hielo y el chef está preparando el servicio de caviar ahora mismo». Maya y Nia se miraron por encima del borde de sus gafas y se mantuvieron una comunicación silenciosa entre ellas. Fue una victoria extraña y agridulce.
Se mantuvieron firmes y las consecuencias para su antagonista fueron rápidas y severas, pero el incidente les dejó un sabor amargo en la boca. Fue un duro recordatorio de que, a pesar de todo su éxito, a pesar de toda su brillantez y trabajo duro, su derecho a ocupar un espacio todavía podía ser cuestionado en los términos más feos. Mientras el avión se alejaba de la puerta, Nia miró por la ventana. Vio una figura solitaria que era escoltada fuera de la terminal por la seguridad del aeropuerto. Era Caroline Harrington, con su postura encorvada y su traje de diseñador luciendo barato y fuera de lugar bajo la dura iluminación fluorescente del vestíbulo público. Fue una visión patética, pero Nia no sintió lástima, solo una triste satisfacción. El karma, pensó, era a veces un vuelo directo. Pero la historia no terminó ahí. Las repercusiones de aquella llamada telefónica apenas empezaban a propagarse. A la mañana siguiente, en una elegante oficina con paredes de cristal en el último piso de un rascacielos en el centro de Atlanta, Susan Faize y un Tom visiblemente tembloroso estaban sentados frente a un enorme escritorio de caoba frente a David Chan. Chanel era la otra mitad del conglomerado Sterling Chanel, donde Robert Sterling era el visionario, el gran estratega. David Chan era el operador, el hombre que hacía que los trenes llegaran a tiempo, o en este caso, los aviones. Era un hombre elegante, impecablemente vestido, de unos 60 años, con reputación de ser despiadado en su búsqueda de la eficiencia y la excelencia. Tenía una tableta delante de él que reproducía las imágenes de seguridad de la sala VIP. No había audio, pero las imágenes eran lo suficientemente contundentes. Observaron en silencio cómo se desarrollaba todo el drama. El enfoque agresivo de Caroline, el apaciguamiento nervioso de Tom, la intervención inicial de Susan, y finalmente, la llamada telefónica tranquila y devastadora de los gemelos. Cuando terminó el video, San se reclinó en su silla y juntó los dedos bajo la barbilla. Miró a los dos empleados que estaban frente a él. He leído el informe preliminar, dijo en voz baja, pero con un peso inmenso. He hablado con Robert y he revisado los registros de atención al cliente de esta sala de los últimos 6 meses. Deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. No es la primera vez que ocurre algo así, ¿verdad, señorita Fisher? Quizás no sea el racismo, sino la rutina. Miembros de élite haciendo alarde de su autoridad. Personal subalterno intimidado, otros pasajeros incomodados por complacer los caprichos de sus clientes más valiosos. Susan palideció. Sabía que era cierto. La cultura de la conciliación se había arraigado mucho antes de que ella se convirtiera en supervisora. Formaba parte del ADN de la aerolínea, un vestigio de la anterior propiedad. No, señor, admitió. No lo es. ¿Y tú, Tom? Dijo Sano, dirigiendo su mirada penetrante al joven. Su historial muestra 2 incidentes similares en los que recortó el número de pasajeros confirmados para atender solicitudes de último momento de miembros de alto rango. Estaba siguiendo lo que creía que era una política no escrita. Correcto. Mantenga contentos a los que más gastan a toda costa. Tom solo pudo asentir. Su rostro era una imagen de miseria. Sí, señor. Pensé que eso era lo que debía hacer. Lo que se suponía que debíamos hacer, dijo Chanel, alzando la voz con una ira controlada, era seguir las reglas. Tratar a cada pasajero con respeto. Un billete es un contrato. No es una sugerencia. La noción de que el patrimonio neto de una persona o su estatus de lealtad le otorgan el derecho de acosar a otros pasajeros es obscena y termina hoy. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la extensa ciudad. Robert y yo no compramos esta aerolínea como un proyecto de vanidad. Lo compramos porque vimos la oportunidad de construir la mejor aerolínea del mundo. Y eso no significa solo tener los aviones más nuevos o los asientos más cómodos. Significa tener el mejor servicio. Y el mejor servicio se basa en una cosa, el respeto. Él se giró para mirarlos. A partir de hoy, todo el equipo directivo del salón VIP de Hartsfield Jackson será reemplazado. Incluiste a la señorita Fisher.
El corazón de Susan se hundió. Ella esperaba una reprimenda, quizá un descenso, pero el despido. Sin embargo, Chanel continuó, no te van a despedir de la empresa. Tus acciones de ayer, aunque no fueron perfectas, mostraron un atisbo de integridad. Te enfrentaste a la señora Harrington antes de saber quiénes eran los gemelos Sterling. Eso demuestra carácter, y puedo trabajar con carácter. La miró fijamente. Te voy a reasignar. Te encargarás de reescribir el manual de capacitación en atención al cliente para toda nuestra red global de salas VIP. Vas a crear un nuevo plan de estudios desde cero. Un plan de estudios basado en el principio de trato equitativo para todos los pasajeros. Utilizarás la grabación del incidente de ayer con el audio como caso práctico principal en tus módulos de capacitación. Vas a convertir este repugnante evento en una lección que todos los empleados de Majestic aprenderán. Susan estaba atónita. Era una segunda oportunidad, un puesto más importante e impactante que el que había perdido. Era una oportunidad de ser parte de la solución, no solo una víctima del problema. Gracias, señor, dijo con la voz cargada de emoción. No te dejaré. Cho asintió. Entonces su mirada se posó en Tom. El joven se preparó para lo inevitable. Tom, dijo Cho, con la voz ligeramente suavizada. Eres joven. Eres ambicioso. Y cometiste un error. Seguiste una cultura tóxica en lugar de tu propia brújula moral. Te despiden de Majestic Airlines. Tom se hundió en la derrota. Pero Sano añadió, creo en las lecciones. Voy a hacer una llamada a un amigo mío que tiene una empresa de logística, una empresa de camiones. Necesitan despachadores. Es un trabajo duro, muchas horas, mucho estrés. Pero aprenderás lo que significa respetar los horarios, tratar cada entrega con el mismo nivel de importancia. Aprenderás que un contrato es un contrato. Después de un año, si has demostrado tu valía, puedes volver a postularte para un puesto en esta aerolínea en la división de carga y ascenderás de la manera correcta. No fue misericordia. No precisamente. Era una forma de purgatorio corporativo, una oportunidad de redención que habría que ganar con mucho esfuerzo. Tom, para su crédito, aceptó su destino con una humildad recién descubierta. Lo entiendo, señor. Gracias. Cuando Susan y Tom dejaron la oficina, su futuro cambió irrevocablemente. David Chan cogió su teléfono. Tenía una llamada más que hacer. Marcó el número del departamento jurídico. ¿Es Chan? Dijo. Ese incidente de ayer, la pasajera, Caroline Harrington. Sí, ella. Quiero que le escribas una carta a su marido. Es socio principal del bufete de abogados Sullivan y Cramwell, ¿no? Uno de nuestros principales asesores legales para adquisiciones corporativas. Hizo una pausa y una sonrisa fría y depredadora se extendió por su rostro. Sí, ese es. Quiero que la carta sea para informarle que debido a las acciones profundamente poco profesionales y perjudiciales para la reputación de su esposa hacia los miembros de nuestra junta directiva, rescindiremos nuestro contrato multimillonario con su firma, con efecto inmediato. Y quiero que incluyas una transcripción de la conversación del salón. Déjale ver exactamente en qué clase de responsabilidad se ha convertido su esposa. El karma no era solo personal. Estaba a punto de volverse muy corporativo. La llamada telefónica que había provocado el despido de un equipo del salón ahora estaba a punto de costarle a una prestigiosa firma de abogados uno de sus clientes más importantes. Todo porque una mujer no soportaba la idea de tener a dos mujeres negras jóvenes y exitosas sentadas frente a ella en un avión. Las ondas se estaban convirtiendo en un maremoto. Las consecuencias de la llamada telefónica estaban lejos de terminar. Mientras Maya y Nia Sterling volaban sobre el Atlántico, disfrutando del resplandor de la reivindicación y bebiendo champán añejo, las ondas de choque apenas estaban llegando a las orillas de la vida meticulosamente seleccionada de Caroline Harrington. Y estaban a punto de golpear con la fuerza de un tsunami. El marido de Caroline, Jonathan Harrington, era un hombre que habitaba el aire enrarecido del derecho corporativo.
socio senior de Sullivan & Cromwell, una de las firmas de abogados más poderosas y prestigiosas del mundo. Fue un titán en el campo de las fusiones y adquisiciones. Su mundo era un mundo de transacciones multimillonarias, de navegar por las traicioneras aguas de las adquisiciones corporativas y de mantener una reputación intachable de discreción y eficiencia despiadada. Estaba en una negociación de alto riesgo para una importante fusión tecnológica cuando su secretaria personal, una mujer formal y recatada llamada Eleanor, lo interrumpió, algo que le habían ordenado explícitamente que nunca hiciera. «Lo siento, señor Harrington», susurró con el rostro pálido. «Pero es un correo prioritario del conglomerado Sterling Chenault. Las instrucciones eran entregárselo personalmente e inmediatamente». A Jonathan se le heló la sangre. Sterling Chano. Eran uno de los clientes más importantes de la firma. Él había manejado personalmente su reciente adquisición de Majestic Airlines, un acuerdo valuado en miles de millones. Un mensaje urgente entregado en mano solo podía significar una de dos cosas: un nuevo acuerdo masivo o un problema catastrófico. Tras excusarse de la negociación, se retiró a su espaciosa oficina con vistas panorámicas del horizonte de Manhattan. Tomó el sobre grueso y elegante de Eleanor y lo abrió con un abrecartas plateado. Dentro había dos documentos. La primera fue una carta formal impresa en papel grueso con marca de agua. La segunda fue una transcripción de varias páginas. Él leyó la carta primero. Fue de David Chanow, el director ejecutivo de Majestic Airlines y un hombre que Jonathan conocía bien y respetaba profundamente. La carta era breve, brutal y concisa. En él se detalla un incidente desafortunado y profundamente preocupante que ocurrió en el aeropuerto de Atlanta y que involucró a su esposa Caroline. Se habló de un comportamiento difamatorio, racista y totalmente inaceptable dirigido a miembros de alto rango de nuestra familia ejecutiva. La carta concluía con un único párrafo devastador. Dada la naturaleza flagrante de este incidente y el riesgo directo a la reputación que representa para nuestra marca y nuestro liderazgo, consideramos que ya no podemos, en conciencia, mantener una relación profesional con una firma cuyos socios principales incluyen a un individuo tan estrechamente asociado con tal comportamiento. Por lo tanto, con efecto inmediato, el conglomerado Sterling Channel y todas sus subsidiarias, incluida Majestic Airlines, están rescindiendo su contrato y todos los archivos de casos activos con Sullivan y Cromwell. Le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Jonathan Harrington sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje. Se hundió en su sillón de cuero, con la carta temblando en su mano. Su contrato con Sterling Channel valía más de $15 millones al año. Era una de sus cuentas emblemáticas, una piedra angular de su reputación dentro de la firma. Perderlo fue un desastre. Perderlo así era impensable. Luego, con una sensación de pavor, cogió la transcripción. Fue un relato palabra por palabra de la conversación en la sala VIP. Leyó con una creciente sensación de náusea. Vio las exigencias de su esposa, sus comentarios sarcásticos, su racismo casual y venenoso. Leyó las respuestas tranquilas y profesionales de Susan Fisher y las respuestas frías y mordaces de los gemelos Sterling. Vio el nombre de su padre, Robert Sterling, y las piezas encajaron en su lugar con una finalidad horrible y repugnante. Su esposa no solo había insultado a dos pasajeros al azar. Ella había iniciado una pelea con las hijas del hombre que acababa de convertirse en una de las figuras más poderosas del mundo empresarial mundial. Un hombre al que Jonathan había pasado meses cortejando y aconsejando. Ella no había sido solo grosera. Ella había dado un golpe devastador a su carrera. El teléfono sobre su escritorio vibró. Era el socio gerente de la empresa, un hombre cuya ira era legendaria. Jonathan respondió con la mano todavía temblorosa. Mi oficina ahora fue todo lo que dijo el hombre antes de colgar. El camino desde su oficina hasta la de los socios gerentes se sintió como la última milla de un condenado a muerte. La noticia ya había arrasado claramente entre las altas esferas de la empresa.
Cuando entró, todo el comité ejecutivo estaba allí, con rostros sombríos e implacables. La carta de Chan estaba sobre la mesa de conferencias, una acusación condenatoria en el centro de la sala. No hubo negociación. No hubo discusión. Fue una amputación rápida y brutal. Hemos visto la carta, dijo Jonathan, el socio gerente, con una voz carente de toda calidez. Hemos visto la transcripción. Ya conoces nuestra política sobre acciones que desacrediten a la firma. Jonathan lo hizo. Era la cláusula 12b de su acuerdo de asociación. Era una especie de cajón desastre para cualquier comportamiento que pudiera dañar la reputación de la empresa o sus relaciones con los clientes. Él mismo lo había invocado contra un socio menor que había estado involucrado en un escándalo de tráfico de información privilegiada unos años antes. Nunca, ni en sus pesadillas más salvajes, pensó que lo utilizarían en su contra. Tienes dos opciones, continuó el socio gerente. Usted puede renunciar de manera efectiva de inmediato con un paquete de indemnización severamente reducido y un acuerdo de confidencialidad tan estricto que lo asfixiará, o podemos convocar una votación de todos los socios para que lo destituyan por la fuerza y sus transgresiones se conviertan en un asunto de registro público dentro de la comunidad legal. Tu elección. No fue una elección. Fue una ejecución. Jonathan Harrington, un hombre que había estado en la cima del mundo legal, estaba acabado. No fue él quien lo derribó a él por una empresa rival o por un acuerdo fallido, sino por la arrogancia mezquina e intolerante de su propia esposa. Él dimitió. Cuando llegó a su casa esa noche, a su finca palaciega en Greenwich, Connecticut, encontró a Caroline en el salón, bebiendo una gran copa de Chardonnay. Ella seguía furiosa y seguía haciéndose la víctima. No vas a creer lo que me pasó hoy, Jonathan, empezó con voz estridente. Me trataron con tanta falta de respeto. Estas dos chicas y su padre me hicieron tirar del avión y perdieron mi estatus de platino. ¿Te imaginas la humillación? Jonathan la miró. Miró sus uñas perfectamente cuidadas, su ropa de diseño cara pero de mal gusto, su rostro enrojecido por el vino y la indignación, y por primera vez en sus 30 años de matrimonio, la vio con perfecta claridad. Vio la fealdad debajo de la apariencia pulida. Vio la podredumbre del derecho que finalmente había envenenado irrevocablemente sus vidas. Colocó su maletín sobre la antigua mesa de caoba. Se quitó la chaqueta del traje y la dobló cuidadosamente sobre una silla. Entonces la miró, sus ojos tan fríos y muertos como un cielo invernal. Caroline, dijo, con una voz peligrosamente baja. Sé lo que pasó. Recibí una carta y una transcripción. Su discurso se apagó. ¿Una carta de quién? De David Chan, dijo. Y como resultado de tu humillación, mi firma ha perdido su contrato de $15 millones al año con su compañía. Y como resultado de eso, he perdido mi trabajo. Caroline lo miró fijamente, con la copa de vino congelada a medio camino de sus labios. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Hablo de que tú, con tus prejuicios mezquinos y tu arrogancia monumental, has destruido mi carrera sin ayuda de nadie, dijo, alzando la voz con cada palabra. La carrera que pagó esta casa. La carrera que pagó tu ropa, tus autos, tus clubes, toda tu existencia sin sentido. Ahora gritaba, un grito crudo y primario de un hombre cuyo mundo se había derrumbado. Esas chicas a las que intentabas intimidar. Su padre es Robert Sterling. Es el dueño de la aerolínea. Imbécil. No solo insultaste a unos pasajeros. Le declaraste la guerra a un titán. Y usaste mi nombre, mi reputación, como tu arma. Se acercó a la barra y se sirvió un whisky escocés fuerte, con las manos temblorosas de rabia. Me han obligado a dimitir. Soy un paria en la empresa que ayudé a construir. Nuestra vida tal como la conocemos ha terminado. Las invitaciones cesarán. Los amigos de las buenas desaparecerán. Las membresías del club serán revocadas. Estamos arruinados, Caroline. Y todo es culpa tuya. La verdad, cruda y brutal,
Finalmente penetró la burbuja de autocompasión de Caroline. El color desapareció de su rostro. La copa de vino se le resbaló de los dedos y se hizo añicos en el suelo de mármol. El vino tinto se extendió como un charco de sangre. Pero el tren del karma aún no había llegado a su destino final. Había una parada más. Una semana después, en Londres, Maya y Nia Sterling pronunciaron el discurso inaugural en la Cumbre Global de Innovadores. Causaron sensación. Su presentación sobre Kismet y el futuro de la tecnología financiera inclusiva fue recibida con una atronadora ovación de pie. Se mostraron seguras, elocuentes y brillantes. Respondieron preguntas de los líderes mundiales. Los mejores capitalistas de riesgo y periodistas tecnológicos, con una naturalidad e inteligencia que desmentían su edad. Tras la cumbre, un representante de la rama filantrópica del conglomerado Sterling Cho se acercó a ellos. Su padre y David Sano quedaron tan impresionados por su visión y tan consternados por el incidente en el aeropuerto que decidieron actuar. La junta directiva ha aprobado una nueva iniciativa, explicó el representante. Se llama Beca Majestic para Innovadores Emergentes. Es un fondo de $10 millones para apoyar startups fundadas por mujeres y personas de color. Y nos gustaría que ustedes dos formaran parte del comité de selección. Maya y Nia se quedaron sin palabras. Era una oportunidad increíble, una oportunidad de compartir su éxito a gran escala. Pero aún había más. El representante sonrió. Además, Majestic Airlines está lanzando una nueva campaña publicitaria. El tema es la nueva cara de la primera clase. Se trata de celebrar a las personas diversas, brillantes y exitosas que vuelan con nosotros. Se trata de demostrar que el lujo y el éxito no son dominio exclusivo de un tipo de persona. Deslizó un portafolio sobre la mesa. Dentro eran las maquetas de la campaña. La foto principal, que debía aparecer en vallas publicitarias de todas las grandes ciudades, en la portada de todas las revistas de a bordo y en la página de inicio de su sitio web, era una impresionante imagen de dos mujeres negras hermosas, seguras de sí mismas e inteligentes, sentadas en los asientos 1A y 1B, riendo juntas mientras trabajaban en sus portátiles. El eslogan debajo de la foto era simple, elegante y contundente. Majestic Airlines, el viaje es tu destino. Tu asiento te lo has ganado. Maya y Nia miraron la foto y luego se miraron. Vieron la ironía, la poesía, la perfecta justicia kármica en todo aquello. Aquello mismo de lo que Caroline Harrington las había acusado tan maliciosamente de ser una oportunidad fotográfica para un folleto corporativo se había hecho realidad. Pero no era un gesto simbólico. Era una declaración. Era un cambio de paradigma transmitido al mundo. Su imagen sería ahora el símbolo de la nueva Majestic Airlines, una marca que no representaba privilegios excluyentes, sino la excelencia inclusiva merecida. Caroline Harrington había intentado que las eliminaran de la parte delantera del avión. En cambio, se convertiría en el rostro de toda la aerolínea. Y en algún lugar de una mansión tranquila y solitaria en Greenwich, un abogado caído en desgracia y su esposa humillada verían esa imagen. La verían en Internet, en los periódicos, en la televisión. No podrían escapar de ella. Y cada vez que vieran los rostros radiantes y exitosos de Maya y Nia Sterling, recordarían el día en que un solo acto de odio y prejuicio derrumbó su mundo entero. La llamada telefónica no solo provocó el despido de un equipo, desmanteló un imperio de privilegios. Y en su lugar, erigió un monumento a la justicia. Esta historia es un poderoso recordatorio de que el mundo está cambiando. Las viejas guardias del derecho y los prejuicios están descubriendo que sus privilegios ya no son un escudo. Es una historia sobre mantenerse firme, reconocer el propio valor y las increíbles, a menudo poéticas, maneras en que el karma puede equilibrar la balanza. Las acciones de una mujer sumida en la arrogancia crearon un efecto dominó que nunca podría haber imaginado, demostrando que el verdadero poder no radica en el estatus que se hereda, sino en el carácter. Tú lo demuestras. Si esta historia te conmovió,
Si crees en el poder del karma y en la importancia de luchar contra la injusticia, dale a me gusta, comparte este video con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para ver más historias reales de drama, giros inesperados y justicia suprema. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas importantes narrativas. Gracias por ver el video.